y vamos a estar hablando sobre la Cuaresma. El próximo miércoles ya estamos en la Cuaresma. Tenemos por tal motivo al Padre Werner Carballo. Muchas gracias, Padre, por estar aquí siempre con nosotros. Muchas gracias, María Elsa, por invitarnos. Y te decía fuera de cámara que me gustaría comenzar también haciendo una oración, pues, por todas las personas que nos ven y que seguramente algunos de ellos están desde el lecho de enfermo. Pensamos en nuestros familiares, en nuestros amigos, pues invocar esa misericordia de Dios. Dios cree que es el Dios de la vida, nos dé el ánimo, la fortaleza, la esperanza, nos bendiga y sobre todo pues escuche la oración de quienes la invocan en los momentos de prueba. Yo creo que en ese sentido los enfermos deben recordar que en el ministerio público de Jesús ocuparon un lugar especial. Entonces, y eso sigue siendo también correcto hoy. Hoy Jesús escucha y está cercano con el que sufre, porque la cruz de Cristo creo que nos une a todos en el dolor y en la esperanza de un momento mejor, ¿verdad? Así es que invocamos esa bondad de Dios sobre todos nosotros y especialmente nuestros familiares y amigos enfermos. Sí, Padre, estamos en oración por mi hermano también, que pues realmente está un poquito malo de salud, esperando y con la confianza en Dios que se nos va a recuperar. Bueno, entonces, Padre, este miércoles en todo Nicaragua vamos a estar con la imposición de la ceniza. El miércoles de ceniza inicia la Cuaresma, para que nos explicara todo este significado. Sí, es un evento que es a nivel mundial, ¿verdad? Porque es la Iglesia Católica en todas partes del mundo inicia el tiempo de la Cuaresma con este miércoles de ceniza y este rito tradicional y que tiene una raíz bíblica muy profunda. Por eso yo quisiera tal vez apuntar a la esencia de esta celebración haciendo referencia a los textos bíblicos que la Iglesia nos propone para ese momento del miércoles de ceniza. En primer lugar, el profeta Joel. El profeta Joel en el Antiguo Testamento llama con una palabra siempre válida a la conversión, pero apunta a un detalle interesante, María Elsa, porque la conversión, el cambio, la Cuaresma tiene que ser vivida desde el corazón, ¿verdad? No solamente desde la exterioridad de las obras o de las acciones o de las expresiones religiosas, sino del corazón. Dice el profeta Joel, vuélvanse a mí de todo corazón, en nombre de Dios, rasguen sus corazones y no sus vestidos. Creo que ahí apunta el profeta al corazón del llamado a la conversión que nos hace Dios, porque hay que partir del hecho de que los seres humanos tenemos siempre necesidad de cambiar, de mejorar en todos los campos. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que va a ser objeto de meditación en la misa de ese día, también hace una invitación actual y yo diría una invitación muy concreta en nuestra sociedad. Dice el apóstol San Pablo, en nombre de Cristo déjense reconciliar con Dios y con sus hermanos, por supuesto. Y es precisamente este es el tema que el Papa Francisco ha tomado para la reflexión de su mensaje de Cuaresma de este año. Un llamado que nos hace aplicarlo en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales, pero también incluso en las relaciones sociales, ¿verdad? En una sociedad fragmentada, confrontada, donde se ha manifestado el mal de muchas maneras, ¿verdad? Creo que este llamado a dejarnos reconciliar, a buscar la conversión, es un llamado siempre actual. Y por último, el Evangelio del miércoles de ceniza también nos da una clave. Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 que conforman el Sermón de la Montaña, ahí Jesús hace un llamado a hacer las prácticas de piedad tradicionales de los judíos, que eran la oración, la limosna y la penitencia, hacerla también para que Dios te vea, no para que te vea la gente. Entonces yo creo que también las prácticas penitenciales que podamos hacer desde nuestra fe de creyentes y cristianos y católicos deben ser hechas con ese espíritu, que Dios vea la voluntad de querer ser mejor,
¿verdad? Y que lo que tenga que hacer, si voy a recibir la ceniza, si hago ayuno, si dejo de comer un determinado alimento, o hay determinadas acciones con las que voy a tratar de mostrar el deseo de cambiar, que la haga de sincero corazón. Sí, padre, y esa ceniza, ¿cómo la sacan? Sí. ¿Cómo la bendice? Sí, la ceniza se prepara con la palma seca del Domingo de Ramos. Recuerda que el Domingo de Ramos, que es el inicio del año pasado, las palmas que se guardaron, que fueron benditas el Domingo de Ramos, se guardan y ahora se queman y se prepara con ellas la ceniza que va a ser puesta en la frente de los que lleguen, ¿verdad? Como símbolo de ese inicio de un tiempo, 40 días, en el que queremos mejorar en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? No hay que verlo solo en una área como un aspecto solo material. Yo creo que hay que apuntar, como decíamos hace un momento, a la voluntad interior de querer mejorar en todos los aspectos de la vida de las personas. Padre, entonces todos los viernes, según las costumbres, no se come carne. ¿Puede hablarnos de eso? Sí. De las costumbres y tradiciones. Correcto. En la Iglesia Católica, este tiempo de Cuaresma es un tiempo para hacer ayuno. Ayuno significa comer un solo tiempo fuerte, ¿verdad? Otros lo hacen de una manera radical, a pan y agua. Y la abstinencia, que es dejar de comer un determinado alimento. Tradicionalmente se ha hecho la carne como un alimento para renunciar en este tiempo de Cuaresma, y así en la Iglesia Católica los viernes de Cuaresma, y en algunos lugares todos los viernes, se evita comer carne, ¿verdad? Pero yo quisiera hacer aquí un asterisco porque, digamos, es lo tradicional, lo común, y en torno a eso se han hecho muchas tradiciones populares y han emergido algunos alimentos alternativos, ¿verdad?, en el tiempo de Cuaresma, como la sopa de queso, etcétera. Pero yo creo que aquí es importante que nosotros nos demos cuenta que hay que proponernos tal vez dejar de comer otras cosas o dejar de tener otras prácticas como expresión al dominio de sí, y que eso que me ahorro, eso que no gasto, pueda orientarlo hacia una caridad a los hermanos, ¿no? Por ejemplo, así como puedo dejar de comer chocolate porque es lo que me gusta, pues eso que ahorre lo voy a compartir con otro. O dejo de fumar, o dejo de tomar, o dejo de dejarme absorber por las redes sociales, para que ese tiempo lo dedique a leer la Biblia, a hacer oración o a ir a visitar a un enfermo, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que descubramos ese panorama amplio de posibilidades espirituales y morales de renunciar, que no nos circunscribamos a un determinado alimento, dejar de comer, porque hay situaciones, hay personas que diríamos están en Cuaresma desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo diría que en este momento hay que verlo como una capacidad de dominio de sí para enfocar mis recursos, mi tiempo, mis cualidades hacia el bien y la caridad para con los demás. Y entonces ese día todo lo que es la limosna y todo eso es para los padres. Sí, te agradezco mucho esta pregunta porque en Nicaragua hace varios años la Conferencia Episcopal ha promovido que la ofrenda que los católicos damos cuando vamos a misa el miércoles de ceniza está destinada a un fondo económico para ayudar a los sacerdotes que por la edad o por la enfermedad ya no están en pleno ejercicio de su ministerio. De tal manera que agradecemos a los católicos para que en cualquier parte de Nicaragua que vayan a misa, su ofrenda tiene ese objetivo, y los sacerdotes tenemos la obligación de entregarlo a los encargados del seguro sacerdotal, así se le llama a esta iniciativa de la Conferencia Episcopal, para que se pueda colaborar mensualmente con sacerdotes mayores y enfermos. ¿Y el canal católico va a transmitir en alguna de las... Seguramente la misa de la catedral, donde participará el señor arzobispo, pero ya saben, hay que informarse en la parroquia los horarios que cada parroquia tiene para que nos acerquemos, escuchemos este llamado de Dios y de la Iglesia a convertirnos, es decir, a mejorar y a proponernos avanzar espiritual y personalmente en muchos aspectos
de la vida de los creyentes. Y yo diría incluso, María Elsa, creo que esta cuaresma tiene que ser también vivida en su dimensión social. El Papa en su mensaje para este año de la cuaresma insiste en eso, ¿verdad? En que nos dejemos reconciliar en una humanidad lacerada por el mal. En polvo eres y en polvo te convertirás. Es la frase, es una de las frases, en polvo eres y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el Evangelio, para invitarnos a recordar que somos seres que tenemos un paso limitado en el tiempo, que estamos llamados a la eternidad y que por eso tenemos que hacer lo mejor de nosotros para mejorar y cambiar. Conversión, metanoia. Su bendición, Padre. Que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, bendiga a todos los hermanos que trabajan en este medio de comunicación y a los que nos ven, para que Dios nos conceda vivir una santa cuaresma que nos ayude a renovar nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén.